Para algunos les resulta demasiado sencillo creer que el Espíritu Santo se recibe al creer en el Evangelio, al bautizarse, como la Escritura lo muestra, en diferentes situaciones, con multitudes o con individuos, en todos los casos de conversión, los cuales usted puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les resulta demasiado sencillo creer que eso es así, seguramente porque han escuchado acerca de experiencias emocionales, el sentir una energía, el caer al piso, o algunos prefieren hacer unos cursos para recibir el Espíritu Santo, o otros esperan el llamado por un ungido que imponga las manos y entonces reciban dones de lenguas y otro tipo de manifestaciones. La verdad es que la salvación en Cristo, el perdón de los pecados, la recepción del Espíritu Santo ocurren en el mismo momento. Estos no son estados progresivos o etapas que debemos alcanzar. Todo ocurre en ese momento. Dios lo planeó así. Dios ha planeado el estar en Cristo de una manera sencilla y posible para todos los hombres y mujeres. Quiero traer una historia que es conocida en los ambientes espirituales. Si no la he escuchado, voy a resumirla brevemente. Es una historia del Antiguo Testamento. Se trata de un hombre que era un general de un ejército. La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Este hombre tenía unas ideas preconcebidas acerca de cómo relacionarse con las divinidades. Eran paganos. Era un hombre llamado Naamán de Siria. Tenía un problema de salud, era leproso. Fue a buscar sanidad a Israel. Había escuchado que había en Israel un hombre que podía sanarle. Pero Naamán ya había tenido experiencias previas con chamanes, magos, todo tipo de personajes charlatanes que existían allí en los pueblos paganos y que ofrecían sanidad. Para él no la hubo. Así que él fue al rey primero para decirle, voy a ir a Israel a buscar. El rey escribe al rey de Israel, el rey de Israel dice, está en problemas, tal vez quiere culparme, ¿cómo puedo yo sanarle? Yo no puedo sanarle. En fin, Naamán emprende el camino buscando a un profeta de Israel llamado Eliseo. Cuando llega allí, Naamán va cargado de presentes, de dinero de la época, de vestidos, de muchos regalos, porque estaba acostumbrado este hombre a pagar por las cosas de sanidad y todo esto que existía antes en medio de ese sistema pagano. Al llegar a casa de Eliseo, el profeta simplemente envía a un sirviente, es decir, Eliseo no atiende a Naamán, envía a un sirviente y le dice, ve, zambulle, métete 7 veces en el río Jordán y ya vas a quedar sano. Naamán le parece tremendamente ofensivo. Primero que el profeta no salga a recibirle y que envía a un sirviente y la orden de ir a zambullirse 7 veces en el Jordán le resulta demasiado sencillo y ofensivo para sanar su lepra. Es un asunto de orgullo herido, pero también es un asunto de herir las expectativas que se tienen. Dice Naamán, yo pensé que el profeta saldría, haría una impresionante ceremonia. Yo pensé que invocaría el nombre de su Dios, que pondría sus manos sobre mí y bueno, haría todo tipo de cosas y entonces yo sanaría de la lepra. No quiso Naamán en ese momento obedecer la orden. ¿Cómo era posible? Y dice, los ríos de donde yo vengo son más bonitos, mejores. ¿Por qué me va a enviar a este? Envíame al otro por lo menos, no sé. No quiere. Y emprende su camino otra vez hacia Siria. Mientras va en eso, un sirviente le dice, Padre mío,
Si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna otra cosa grande, ¿usted lo hubiera hecho? ¿Por qué no hace eso sencillo? Es decir, ¿qué pierdes? Ah, Naamán fue persuadido. Naamán se zambulle 7 veces en el Jordán y su piel fue sanada como la carne de un niño pequeño. Imagínese eso. Naamán se había ofendido por la sencillez de lo que el profeta le dijo que hiciera. Es que la manera como conocemos para recibir el Espíritu de Dios es tan sencilla que puede resultarle absurdo a otros. Quisieran ganar méritos, quisieran hacer algo heroico, quisieran hacer ayunos, quisieran hacer cosas así para recibir el Espíritu Santo. Recuerde que recibir el Espíritu Santo es lo mismo que tener comunión con Dios. Dios no nos pide que hagamos ningún acto heroico para poner su Espíritu en nosotros. Usted, querido amigo, amiga, solo oye el Evangelio, lo cree, porque Dios lo da gratuitamente. Usted no lo gana por algún mérito, porque si lo ganara por algún mérito, entonces Dios estaría respondiendo a alguna obra suya para gratificarlo. Y ya no sería por fe, ya sería por una obra que usted está haciendo. Sé que para algunos puede ser ofensivo a su orgullo y a su mecánica religiosa. Pedro, en su primer discurso ante la multitud de los judíos, dice que más de 3.000 llegaron luego de los tantos. Cuando ellos escuchan que el Evangelio es predicado y Pedro les habla acerca de ese Jesús, el Cristo, que fue muerto en la cruz y que ellos son cómplices porque prefirieron a Barrabás y rechazaron a Jesús y que Dios resucitó a Jesús, muchos de ellos sienten un dolor en su corazón. ¿Qué hemos hecho? Y le dicen a Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Era el momento para que Pedro les pidiera hacer algún acto. Váyanse a un ayuno o vayan a hacer no sé qué cosa. Si quieren, hagan una especie de peregrinación y no. Pedro les dice lo mismo que aprendió del Señor. Cuando Jesús asciende al cielo, antes dice, prediquen el Evangelio a todas las naciones, el que crea y sea bautizado va a ser salvo. Así que las palabras de Pedro en una versión sencilla es, cambien su manera de pensar y de vivir, arrepiéntase. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como un regalo. Sí, debemos quitar quizás tantas prevenciones y expectativas de cómo recibir el Espíritu Santo. La vida espiritual nace en el momento en que crees, en el momento en que aceptas el Evangelio, en el momento en que te bautizas. Y hay algo más para hablar de este tema. Así que pueden seguirme a través de Aceite y Vino para el Alma Herida. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.